Buen día, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios que nos está permitiendo compartir este tiempo en su presencia y en este momento estar compartiendo su palabra. Me uno a lo que estaba diciendo Fabián recién en cuanto a la misión de la iglesia y esto de poder estar acompañando. Hay algo que venimos hablando domingo tras domingo que es sobre la simbología, la presencia del Espíritu Santo. Y hay un pasaje que el mismo Señor, el momento antes de su muerte, crucifixión y resurrección, les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, los versículos del 15 al 18. Les dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué importante es que podamos también resaltar esta presencia del Espíritu Santo que está en medio nuestro, que fue promesa del Señor y que realmente es una promesa que se cumple en la vida de cada uno que le acepta al Señor Jesucristo como Salvador. Es esta presencia del Señor como consolador. Justamente cuando uno empieza a ver estas palabras, lo que significa es alentador, consejero, es aquel que trae fortaleza, y el término también significaba abogado. Abogado es el término que está tomado del lenguaje jurídico y designa a quien se pone de parte del acusado para ayudarle a defenderse. Y esta es, sin duda, una de las funciones del Espíritu Santo. Es cuando uno se siente indefenso, se siente débil, se siente que está pasando por algún momento difícil de enfermedad, de situación. Ahí está la presencia del Espíritu Santo para sostenerte, aconsejarte, levantarte, darte fuerzas, darte ese ánimo que estás necesitando. Por eso también la palabra dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando nosotros no sabemos cómo pedir. ¿Cómo pedir? Ahora, qué importante es que esta presencia del Espíritu Santo, tan real, tan viva, tan fuerte en medio nuestro, nos pueda estar sosteniendo en este tiempo. Saben que muchas veces nos toca atravesar situaciones que no las esperamos, situaciones difíciles, situaciones en donde realmente sentimos que necesitamos que alguien nos venga a sostener. Y bueno, la palabra de Dios nos habla mucho de todo lo que es justamente el ministerio de la consolación. En la iglesia primitiva, en los evangelios y también en las cartas, podemos leer mucho de lo que significa la consolación. Esto de estar sosteniéndonos, acompañándonos, esto de estar ayudándonos. Y es un ejercicio que la misma palabra de Dios nos propone con la presencia del Espíritu Santo, quien es el que nos sostiene, Él el que hace la obra posible. Es interesante, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses es la primera carta cronológicamente que conocemos. Es la primera de la que escribió Pablo y que ha llegado hasta nosotros. Puede ser considerada en su totalidad una carta de consolación. Cuando uno ve todo lo que va poniendo Pablo en esta primera carta a los tesalonicenses, uno ve que realmente él está confortándolos. Así como decimos que Filipenses es la carta del gozo, también podemos decir que Primera Tesalonicenses habla de esto, de estar sosteniéndonos. Y había un hecho real que lo que había pasado con Pablo. Pablo había estado levantando esta iglesia en su viaje misionero y se tuvo que ir rápidamente. Y cuando él parte, se queda con esto en su corazón, esta angustia de saber cómo iban a estar los hermanos.
Es por eso que Pablo, cuando llega a Atenas, manda a Timoteo, y justamente para ver cómo estaba la iglesia de Tesalonicenses. Y allí es donde justamente Timoteo, después de estar ayudando, sosteniendo, acompañando a esta iglesia que estaba saliendo, llega después en Corinto se encuentran Pablo con Timoteo y su corazón es consolado. Es ahí donde justamente uno entiende este ministerio de la consolación. Es muy importante que realmente veamos, yo les recomiendo, si quieren, lean el capítulo 3 completo de Primera Tesalonicenses, en donde Pablo escribe estas cosas. Ahora, ¿por qué? Porque necesitamos también como pueblo de Dios acompañarnos, sostenernos. En este caso, Pablo estaba pensando que había que mandar a alguien, que fue Timoteo, el vínculo de esta consolación, de este acompañamiento, de este sostenimiento, de esta congregación que estaba naciendo en Tesalónica. Ahora, este es un ejemplo. El sostenernos tiene muchas variables, tiene muchos aspectos, tiene realmente muchos caminos para recorrer. Les voy a leer en Hechos, capítulo 4, los versículos 36 al 37. En aquella iglesia primitiva había un hermano, José, que evidentemente él tenía un corazón dispuesto a acompañar a otros. Era un corazón sensible, era una persona que tenía justamente este corazón dispuesto. En Hechos capítulo 4, versículos 36, 37 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Acá entra en escena un personaje que se repite muchas veces y del cual no conocemos tanto como es Bernabé. Bernabé es su sobrenombre, que los apóstoles le pusieron hijo de consolación, justamente porque Bernabé era una de las personas dentro de esta iglesia primitiva que tenía este corazón dispuesto a ver las necesidades de los otros, de cómo acompañarlo, hijo de consolación. Y justamente él era levita y vendió su propiedad y la puso a disposición de los apóstoles de aquella primera iglesia. ¿Y cuándo entra en escena Bernabé? Cuando leemos en Hechos capítulo 9, un pasaje que es muy rico, cuando Pablo tiene su experiencia en el camino a Damasco y tiene esta conversión y su corazón es entregado al Señor. Y después de ese tiempo, él está con Ananías, que es el que ora para recobrar la vista. Y después de un tiempo, Pablo vuelve a Jerusalén, de donde él había salido para perseguir a estos primeros cristianos. En el capítulo 9, los versículos 26 al 30, acá es donde entra en escena Bernabé. Dice, cuando llegó a Jerusalén, estaba hablando de Pablo, ¿no? Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Claro, un tiempo atrás era de estas grandes personas que estaba persiguiendo y ahora viene con un corazón nuevo, rendido al Señor, pero claro, los discípulos tenían miedo creyendo que era un engaño. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea,
y le enviaron a Tarso. Este pasaje es realmente muy simbólico. Pablo llega, claro, con una imagen de cuando se había ido muy temeraria, y es Bernabé el que ve, sin conocerle, el que ve lo que había pasado y va y habla con los apóstoles, le dicen, no, él es el que intercede, él es el que justamente ve la situación y obra de esta manera también a través del Espíritu Santo, llevándolo a los apóstoles. Y fíjense en que ya desde este tiempo Pablo se trenzaba en estas conversaciones con los griegos y disputaba y hablaba y conversaba justamente denodadamente, con fuerza del Evangelio de Cristo. Entonces en el mismo Jerusalén intentan matarlo y ahí es donde Bernabé lo acompaña a Pablo hasta Cesarea y Pablo vuelve a Tarso y vuelve a Tarso. Y allí es donde pasan tiempo juntos Pablo y Bernabé. ¿Por qué le decía esto? Porque justamente también cuando hablamos de consolación, hablamos de este corazón sensible y viendo situaciones, cómo el Espíritu Santo puede resolverla y cómo lo hace a través del corazón de las personas. El Espíritu Santo está para acompañarnos. Se puede estar sosteniendo, por supuesto que lo hace, pero también son importantes las personas. ¿Y qué pasó después? Hay un pasaje también en Hechos, capítulo 11. Voy a leer los versículos del 22 al 26. Estando en este tiempo Pablo y Bernabé compartiendo juntos, les llega la noticia a la iglesia de que había arrancado una obra en Antioquía muy importante. Entonces, estoy leyendo Hechos 11 del 22 al 26. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscarlo a Saulo, y hallándolo, lo trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y se enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué hermoso pasaje. Cuando la iglesia ve lo que estaba pasando en Antioquía, ¿lo mandan a quién? A Bernabé. Era una persona sensible que entendía lo que estaba pasando. Claro que sí. Los apóstoles ya lo conocían, por eso le habían cambiado, le habían puesto este sobrenombre. Y Bernabé dice que cuando llega a esta nueva iglesia en Antioquía, de las cuales no tenía mucha idea, mucha referencia a lo que estaba pasando, es él el que allí lo primero que hace es alegrarse y empieza a exhortar a estos hermanos a que se mantengan fiel al Señor. Y dice, versículo 24, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, el Consolador, y de fe. Y cuando ve la situación, Bernabé, ¿qué es lo que hace? Lo va a buscar a Pablo y lo lleva de Tarso a Antioquía y comparten allí un año completo, justamente preparándose para ese primer viaje misionero de Pablo. Qué importante es esto, el poder acompañarnos, el poder tener esta visión de Dios de cómo tenemos que estar unos con otros acompañándonos, de ir viendo las necesidades de otras personas. Es muy interesante, después en el capítulo 13, la iglesia de Antioquía los envía y dice que ora por ellos, por Bernabé y Pablo, y ellos salen en este viaje justamente misionero. El Espíritu Santo anima, el Espíritu Santo acompaña, edifica, sostiene la iglesia, nos consuela, nos sostiene.
¿Por qué? Porque sí que necesitamos muchas veces ser sostenidos. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Y realmente poder ser un hermano lleno del Espíritu Santo, en donde Dios pueda estar dándole visión de las cosas que están pasando, es muy necesario. Hay un pasaje que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 1. Lo voy a leer porque es muy rico. 2 Corintios, capítulo 1, los versículos del 3 al 7. Aquí Pablo escribe lo siguiente. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Este es un pasaje tremendo, porque acá Pablo no solamente habla de lo que significa la consolación. Claro que tenemos sufrimientos, claro que tenemos pruebas, claro que tenemos aflicciones, pero justamente él empieza diciendo: gracias, bendito Padre, porque Dios es el Dios de la consolación, el cual es el que en nosotros se ve este mover de Dios. Y acá Pablo propone algo que es muy interesante. Es como un ciclo que va proponiendo. Dice: así como nosotros somos consolados por el Espíritu Santo, nosotros podemos ayudarlo a ustedes a que sean consolados por ese Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedan ustedes, siendo consolados por nosotros, por el Espíritu Santo, puedan consolar a otros hermanos. Y esto es una rueda que se tiene que dar de pleno en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Si Dios me consuela, si Dios es el que me sostiene, si el Espíritu Santo me ha tratado, estás listo para ir a acompañar a otro. No podés guardártelo para tu corazón. Si el Señor ha estado obrando en tu corazón, Dios te está pidiendo que vayas a acompañar a alguien que pueda estar necesitando esta consolación, esta presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que después esa misma persona pueda consolar a otros. Y esta es la cadena de consolación que Dios va haciendo en medio de su pueblo. En el versículo 7 dice: pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Lo que Fabián decía hace un rato de el estar acompañando con cajas de alimento, a mí en lo personal me pasó 2 veces una situación muy curiosa. La primera es que le llevamos una caja de alimentos a una familia que era conocido de otra familia, y cuando llego a esa casa me atiende una abuela que ni sabía quién era, y cuando le conté que veníamos a ayudarla con comida, se largó a llorar de una manera tremenda, sin conocernos. Pudimos orar, pudimos hablar de Cristo. Después, cuando me estaba subiendo el auto, me pregunta: ¿de qué iglesia sos? No era lo importante la denominación, sino la consolación. Y días atrás, también llevando una caja de alimento a una mamá de una de nuestras adolescentes jóvenes,
que está pasando por un momento muy difícil también. Ni bien nos vimos, ya nos conocíamos, cerró la puerta y se largó a llorar de una manera porque también tenía una enfermedad muy difícil, muy compleja, una chica joven. Y uno es ahí donde dice, este es el ministerio de la consolación. Uno no llega por casualidad. Dios lleva a sus hijos a estas situaciones para justamente llevar este alivio, este refresco, esta ayuda que las personas están necesitando. ¿Y qué importante y qué necesario es que nos sostengamos? Miren, yo realmente doy testimonio, doy gracias a Dios, porque en nuestra congregación hay muchas personas que se interesan, que ayudan, que se ponen a disposición. Personas que realmente, con un corazón sincero, están dispuestas a ayudar. Pero tienen que crecer, tienen que ser muchas más. Y para aquellos que han sentido esta fortaleza del Señor, del Espíritu Santo en su vida, piensen seriamente que el Señor está pidiendo que vayas a acompañar a otros. No te quedes. Este es un tiempo que estamos tan encerrados, pero que tenemos tantos medios tecnológicos como para poder, sí, acompañar a otras personas. Qué importante que como pueblo de Dios podamos acompañarnos. Que este ministerio de la consolación sea vivo, sea real, sea poderoso en medio nuestro. Que este ministerio que el Espíritu Santo produce en medio nuestro, podamos ser todos consolados. Como dice el versículo 7, porque si todos estamos en aflicciones, somos todos compañeros de la consolación. Y esto es lo que el Señor quiere que también obre en medio de su pueblo. Yo te invito a que podamos pensar en algo muy real. La consolación es acción. La obra del Espíritu Santo es acción. Es algo real que tiene que suceder. Entonces, si tenés en tu corazón alguna persona que desde hace tiempo pensás, yo podría acompañar, yo podría esto, aquello, es tiempo de acción. Es tiempo de que te pongas en movimiento, de un llamado, de una visita, de un tiempo de poder acompañarlo. ¿Por qué? Porque de esto se trata. Que podamos juntos acompañarnos en el tiempo que estamos viviendo. Y como hijos de Dios tenemos esta obligación, que el Espíritu Santo obre en medio de su pueblo. Te invito a que tengamos una oración, y si tenés en tu corazón el deseo de acompañar, de orar, no importa cómo, porque es el Espíritu Santo el que lo va a hacer la obra, pero es tu decisión ponerte en acción, decirle, Señor, estamos acá dispuestos como hijos tuyos. Padre, queremos en este tiempo reconocer que sí, Señor, somos testigos de que muchas veces hemos sido sustentados, acompañados, consolados por hermanos. Que tu Espíritu Santo se hizo presente en cosas reales, tangibles. Gracias, Padre, porque nosotros mismos somos testigos de esta obra real. Padre, queremos también tener un corazón como el de Bernabé, sensible, ser hijo de consolación, instrumento de consolación para otros hermanos, para tantas personas que te necesitan y que en este tiempo están rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo les sostenga. Padre, que como pueblo podamos caminar juntos, con todas las aflicciones, con todos los sufrimientos, las enfermedades que estamos viviendo, pero también acompañándonos, sosteniéndonos, alentándonos, Señor, sabiendo que hay un Dios todopoderoso que nos ayuda, que nos sostiene, que nos levanta, que nos sana, que nos libera, que nos restaura. Gracias, Padre, por la obra poderosa de tu Espíritu Santo, que se manifiesta por medio de tus hijos. Y en el nombre de Jesús, clamamos a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo nos mueva, Señor, nos mueva en el camino de la misericordia, de la consolación, de tu gracia, para que tu palabra pueda llegar a muchos. Y en el nombre de Jesús, te lo pedimos juntos y te lo agradecemos. Amén.